Bueno, entonces el lunes habíamos visto algunos ejercicios de continuidad, ¿no? De funciones más que nada partidas, ¿sí? ¿De esto les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar? Pero también me queda la duda por qué habías reemplazado por A. ¿Por qué reemplacé por A esto? Sí, Ah, porque teníamos que buscar un punto genérico de la recta, sí, ¿sí? La recta era esta. sí. Y digo, bueno, un punto genérico lo determinaba de esa forma, diciendo la X vale algo, que lo llamé a, lo podía haber llamado alfa, cualquier cosa, Ah, listo, listo, ¿m? listo, listo. Y la Y vale la mitad de eso, ¿sí? Claro, ¿Está bien? gracias. Nada. Bien. Em, algunas, a ver, esto ya lo vimos el otro día, llegamos hasta acá. Algunas propiedades que este, esto me dice lo siguiente, esto es para algún ejercicio que hay en la guía. Me dice, si un campo escalar es continuo en algún punto, ¿sí? En particular, si hay una curva que pasa por ese punto, esa curva también va a ser continua ahí. ¿Está bien? Gráficamente, esperen que les muestro. Gráficamente la idea es esta. Como al final, acá. Por ejemplo, esto después lo vamos a ver, pero este, solamente para usar el gráfico. Por ejemplo, tengo esta función que me arma el paraboloide y elíptico. ¿Está bien la famosa copita? Digo, esa es continua. ¿Está bien? Esa función va a ser continua, no tiene problema. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, elijo un punto en particular, no sé, este de acá. Ok, ahí la función es toda continua, no tengo ningún doblez, ningún salto, nada raro. En particular, si hay alguna curva que pasa por ahí, la curva también va a ser continua, obviamente. De hecho, cualquier curva que pase por ahí, por ese punto, va a ser continua también. ¿Ok? Esa es la idea. No pasa lo inverso. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sería el inverso? Que si puedo tener una curva que sea continua, pero este, toda la función, o sea, en la superficie voy a tener algún salto. ¿Sí? Ahora lo vemos. Eh, esto estaba acá. Bien. Para que un campo... Sí, decime. Perdón, creo que no está, creo que estás en continuidad en campos escalares. Sí. Ah, gracias. Muy atento. Sí. Esto era lo que habíamos visto. Y la propiedad de esta era acá. Gracias. Este, bueno, esto es lo que acabamos de ver con el dibujito, ¿no? Y esto me está diciendo, si alrededor de este punto A, la función es continua, ¿qué quiere decir que sea continua? Que el valor de la función va a ser igual al este, al límite, ¿no? De cuando me acerque a este punto, ¿sí? Entonces, en particular, si elijo alguna curva, bueno, esa curva también va a ser continua,
¿ok? Las curvas pueden ser rectas o pueden ser cualquier cosa, ¿sí? De hecho, nosotros lo que hicimos el otro día era al revés. Era buscar dos curvas distintas en donde el límite no me diera, entonces estaríamos refutando esto, ¿se entiende? ¿Sí? Con eso demostrábamos que no tenía límite, no era continua, ¿ok? Bien, ahora me dicen el recíproco no es cierto. Por ejemplo, lo vemos con un ejemplo muy, muy sencillo. Tengo una función partida que me dice, la función vale 0 si x por y es distinta de 0, y si no vale 1, ¿ok? ¿Cómo sería el dibujo de esta función? ¿Sería un plano? Bueno, sería todo el plano, salvo en donde tendría un salto. ¿En los ejes? Los ejes, exactamente. Cuando x por y me da 0, o cuando x vale 0, cuando y vale 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en los ejes voy a estar a altura 1, y salvo los ejes, todo lo demás voy a estar en el piso. ¿Está bien? O sea que el dibujo de esta función va a ser una cosa así. Me dice, vas a estar siempre en el piso, salvo que estés en los ejes, que ahí vas a estar a altura 1. ¿Sí? Imagínense estos de la gente de los circos que caminan por la cuerda floja. Bueno, imagínense eso. Esta es una cuerda que está altura 1, 1 metro, lo que sea, y esta es otra. Y si uno viene caminando por acá, por esta curva, ¿sí? Esta curva es continua, ¿ok? Porque si no, la persona se caería, ¿sí? Esta curva es continua, ¿ok? Y si viene caminando por esta también. Pero si yo miro alrededor, esto no es continuo, ¿se entiende? Sí, entonces, este es el ejemplo de que puedo tener una curva que sea continua, sin embargo, una curva, o sea, evaluar la función en determinados puntos que me formen una curva, y eso puede ser continua, sin embargo, la función en sí, la genérica, no sería continua. ¿Está bien? Esa es la idea. Bien. Ahora sí, ahora estoy bien acá. La continuidad en campos vectoriales, lo que me dice es que, como todo lo que veníamos viendo, los campos vectoriales los podemos pensar como qué cosa, como que son muchos campos escalares, ¿no? Entonces tendríamos que ir viendo uno por uno de los campos escalares que sean continuos, ¿está bien? Es lo que dice acá. Para que un campo vectorial sea continuo en un punto, cada uno de los campos escalares tiene que ser continuo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Esto? ¿Están siguiendo? Bueno, una propiedad más. Me dice, si tengo una función que sale de un dominio que está en Rn y me devuelve la imagen, va a estar en Rm. ¿Ok? Y después tengo otra más que sale de ahí, de Rm, y cae a otra dimensión que vamos a llamar Rp. Ojo, P podría ser igual que M o N, no importa, ¿sí? Pero genéricamente pueden ser cosas distintas. Y además me están diciendo que la imagen de esto tiene que estar incluida en el dominio de G. Bien,
lo que me dicen es que si además f es continua en un punto y g es continua en f de ese punto, entonces la composición de g compuesta con f también me da una función continua. ¿Ok? Esto no es para que se vuelvan locos, simplemente para decir lo mismo que hacían en análisis 1, composición de funciones continuas es continua en chao. ¿Sí? Eso es para justificar en algunos ejercicios, ustedes lo que tienen que decir simplemente es, esto es composición de funciones continuas, entonces continuo, punto. Y ahí aplican, no sé, alguna propiedad, ¿ok? Gráficamente es esto. Yo salgo de un espacio, le aplico la función f, esta f es continua en este punto, f me devuelve un punto que vamos a llamar b. Y esta función g toma ese punto que le deja f y le aplica la función y lo lleva a otro punto, ¿sí? Esta f tiene que ser continua en A y g continua en B. Entonces la composición, esta, que sería, no sé, como un vuelo sin escalas, ¿está bien? Que me lleva directo desde acá hasta acá, es, obviamente también es continuo, ¿ok? Bien, por ejemplo, digo, miren, tengo la función xy, que es x cuadrado más y al cuadrado, y todo a la 30. Esperen, cachito que... Tengo una vecina que grita mucho y que voy a cerrar la puerta. Bueno, entonces, esta función, yo la puedo pensar que es la composición de dos funciones. Una va a ser x a la 2 más y a la 2, y la otra es agarrar un número, un valor, y elevarlo a la 30. ¿Sí? Entonces, esta f, yo lo puedo pensar que es aplicarle h a lo que me devuelve g. ¿Está bien? H agarra lo que le pasen y lo eleva a la 30. ¿Ok? Y como g le pasa x cuadrado más y al cuadrado, el resultado es esto. Entonces ustedes dicen, esto es continuo. Esto también es continua, por lo tanto la composición es continua. ¿Sí? O sea, F sería la composición. ¿Okay? Bien, esto es simplemente para que ustedes no tienen que hacer nada, solo mencionarlo en un examen a desarrollar, obviamente, ¿no? Solo mencionar, bueno, esto es composición de continuas, es continua y listo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien, seguimos. Cambiamos de tema ahora. Pasamos a ver superficies. ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición de curva? Curva, me decían, yo tenía que salir ¿de qué espacio tenía que ser la función para que esto me diera que es una curva? De R3 a R2. No, la curva, acuérdense que dependía, cuando yo tenía una curva parametrizada, ¿de cuántas variables dependía? Eso siempre ¿De tenganlo una presente. sola? De una sola, claro. Entonces, yo tenía que salir de R, ¿sí? Ok. Cuando ustedes salían de R y caían en R2 o en R3 o en R80, si esa función era continua, en la imagen lo que me quedaba era una curva, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa ahora?
Bueno, le agregamos una variable más en el dominio. Y lo que me va a quedar en lugar de una curva, si esto es continuo, ¿sí? Y el dominio es conexo, etcétera, la imagen me va a dar una superficie, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, veamos con un ejemplo. Esta función sale de cuántas variables depende, de 2, de R2. Ok, sale de R2, ¿sí? Ojo, sale de un dominio que está metido en R2, ¿no? ¿El dominio quién es? Y la U tiene que estar entre 0 y 2pi y la B entre 1 y 3. Ok. Bueno, esto lo que me dice es que salgo de 2 variables y me devuelve 3. ¿Sí? Me devuelve un vector de 3 componentes. ¿Ok? Bueno, este vector que me devuelve, ¿sí? Si yo empiezo a tomar todos los valores de U y todos los de B, los infinitos valores, ¿sí? Y los empiezo, o sea, empiezo a aplicarle la función f y los empiezo a graficar, me termina dando una superficie, ¿sí? No sé si alcanzan a imaginar cómo es la superficie. ¿Alguien se anima? ¿Un cilindro? Bien, muy bien, claro. Un cilindro, bien, exacto. Alguien dice, ¿por qué un cilindro? Y porque si esto es X, si esto es Y, los elevo al cuadrado y los sumo, me da 1. Entonces me queda un tubito de radio 1, ¿sí? O sea, yo voy a pensar esto, X es coseno de U, ok, Y es seno de U, perfecto. Y Z es B, ok. Ahora tengo que buscar alguna relación entre las variables. Bueno, elevo esto al cuadrado y lo sumo. Al sumar esto elevado al cuadrado me queda 1. Entonces, esta superficie cuando está así, decimos que está parametrizada. ¿Ok? Cuando está escrito así, decimos que está dado por una ecuación en forma cartesiana. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Y después me dicen, y Z, bueno, Z es B, y B se mueve, no depende de nada. Lo único que B, acá me están diciendo que se mueve entre 1 y 3. ¿Sí? Si me dijeran que B pertenece a los reales, acá digo, bueno, Z pertenece a los reales y el tubo es infinito. ¿Sí? Pero en cambio, esto me está diciendo Z está entre 1 y 3. Por lo tanto, el tubito va a ser esto, un tubo de radio 1 con Z desde 1 hasta 3. ¿Queda claro esto? La Z, como la Z vale B, tiene estos límites, ¿sí? Pero no es que está dependiendo de las otras variables, ¿ok? Pregunto, porque esto es una duda que aparece después, sobre todo en la segunda parte de la materia. ¿Cuál es la superficie? ¿El tubo? ¿Las tapitas? ¿El tubo y las tapas? Eh, no sé, según esta ecuación, ¿cómo es? O esta parametrización, ¿cómo sería? ¿Sería el contorno, digamos, del cilindro? Eh, ¿qué- ¿Cómo es el contorno? Imaginemos que esto es un cartón, tubito de cartón, ¿sí? La parte de adentro del papel higiénico, ¿ok? Claro. Como si fuesen El las tu- paredes.
¿Eh? Como las paredes del tubo. O sea, el tubito, ¿no? El tubo solo, el cartón solo, ¿sí? Claro. Ustedes, claro, siempre ante la duda, eh, eligen algún punto y tiene que cumplir con todo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un punto del tubo sería, por ejemplo, eh, El 0, 0, x1, 1. x1 y 0, pongamos, y z2, ¿está bien? Sería un puntito que estaría acá, ¿no? Entonces digo, ese punto es 1, 0, 2, ok. ¿Anda bien con todo? Y a ver, lo pruebo acá, 1, 0, 1 más 0, 1, sí, ok, acá anda bien. ¿Y z vale 2? ¿Está entre 1 y 3? Sí, listo. Ese punto entra. Obviamente todos los puntos del tubo van a entrar. Pero hay veces que uno tiene la duda si las tapitas entran también o no. Cuando tengan esa duda, hacen lo mismo. Elijo, por ejemplo, un punto de la tapa. ¿Cuál sería? 003, por ejemplo. Ok. 003. La Z vale 3. ¿Está entre 1 y 3? Sí. Ok. Porque vale 3. Ok. Pero 0 más 0, ¿me da igual a 1? No. Entonces, esta tapa no entra, la de abajo tampoco entra. ¿Ok? Lo único que entra es esto que está pintado de, no sé, creo que es rosa, ¿no? No sé, yo conozco 2, 3 colores más. Bien, ¿alguna duda? Bien, otro ejemplo. Yo acá recalco, ojo, esto es una superficie y esto es lo mismo, pero está parametrizado, ¿sí? Se escucha cortado, Andrés. Ah, bueno. Eh, ¿cómo escuchan ahora? No, yo escuché bien todo Yo el tiempo. escucho bien. Sí, yo también escuché. Bueno, cualquier cosa me paran porque si no tengo que salir y volver a entrar. Bien, el tema, vamos a otro ejemplo. 1 igual a x menos y al cuadrado más 3z. Digo, es una superficie y debe ser, sí. Ok. ¿Cómo es el dibujo de esto? Y qué sé yo, no tengo ni idea, pero es una superficie. Ok. La quiero parametrizar. ¿Qué es lo que hago? O sea, necesito escribir una función de dos variables que me devuelve 3 mirando esto. ¿Qué se les ocurre? Despejar una de las tres. Claro, muy bien. Despejo una. Acá la más fácil que parece para despejar es X, ¿sí? Ok, pero podría despejar Z. No les recomiendo despejar Y porque me voy a meter con raíces y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Despejo X. O sea que me queda que X es 1 más Y a la 2 menos 3Z, ¿todos de acuerdo? Bien, y acá, del lado de la derecha, me quedan las variables que son libres. Entonces digo, bueno, y puede valer lo que se le antoje, y Z también. Entonces, puedo decir que I vale U y Z vale B, o al revés, o inclusive pueden decir que I vale I, y no le cambian la letra, y Z vale Z, y me queda todo en función de estas dos y está todo bien. ¿Sí? Bien, conclusión, cuando parametrizo, fíjense que acá lo dejé todo en función de U y de B, la I vale U, la Z vale B, y la X va a valer todo esto, o sea, 1 más U cuadrado menos 3B.
¿ok? Y no se olviden que tienen que decir los parámetros entre qué valores se mueven. Acá, como no tienen ninguna restricción, digo, bueno, tanto U como B pueden ser cualquier número, ¿sí? Entonces, de esta forma, tengo esto mismo, pero parametrizado, ¿sí? Ustedes tienen que saber pasar de acá para acá y al revés, de acá para allá. ¿Ok? Bien, ¿dudas? ¿Hasta ahí están siguiendo esto? Esto, hay ejercicios al final de esta guía, de la 2, que tienen que parametrizar alguna superficie o al revés, desparametrizar, ¿sí? O sea, les dan esto y llegar a esto, ¿ok? Bien, caso particular. Si la superficie me viene dada como una función de xy, ¿ok? Yo puedo agarrar y decir, bueno, x vale u, y vale b, y z va a ser f de v, ¿sí? Pero también podría decir x vale x, ¿para qué le voy a cambiar la letra? Y vale y z me queda como f de xy, ¿ok? Por lo tanto, esto mismo parametrizado me va a quedar así. E de xy es x, y acá en lugar de z pongo f de xy. ¿Se entiende cómo es la relación entre esto? Por ejemplo, a ver, z es igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Bien, lo quiero parametrizar. Listo. Directamente pongo e de xy, x vale x, y vale y z vale x a la 2 más y a la 2, chao. Con los parámetros que pueden valer cualquier cosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Tiago, ¿podés mutear el micrófono? Porque a lo mejor es eso que les hace como un eco y los hace escuchar mal. Sí, profe. Cualquier cosa, sí. No, sí, discúlpame, no me di cuenta. No, no hay problema. Si quieren hablar, lo habilitan, pero después acuérdense de mutearlo por las dudas. A mí no me molesta. Bueno, ecuación de líneas coordenadas. ¿Qué son las líneas coordenadas? Es muy fácil. Si yo tengo una superficie parametrizada y agarro y digo una de las dos variables, digo, en lugar de que sea variable, le enchufo un número fijo. ¿Sí? Por ejemplo, digo, ¿qué pasa si la u vale 3? ¿Ok? Por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar si a la u la reemplazo por un número? Me va a quedar una función que depende de cuántas variables. De una sola. De una sola, claro, de una sola. Y eso dijimos que si teníamos una función que dependía de una sola variable, que además se supone que es continua, el dibujo era ¿qué cosa? O la Una imagen. curva. Una curva, bien. Por eso, estos se llaman líneas o curvas coordenadas. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente, a las distintas, o sea, la U podría valer cualquier número, ¿sí? Entonces, no sé, digo, si la U vale 3 me va a quedar una curva, y si la U vale 8 me va a quedar otra curva, y si vale 9, otra curva, y así. Y lo mismo con B, ¿ok? Andy, Bien. pregunta. Sí, Entonces, la intersección
de estas curvas coordenadas vendría a dar la superficie imagen. Claro, muy buena observación. Cuando ustedes empiezan a unir todas esas curvas, cuando las empiezan a poner una al lado de la otra, todas pegaditas, lo que me arman es la imagen, la superficie. ¿Sí? Me arma como si fuera una malla de todas líneas, una al lado de la otra, ¿sí? Y eso me da lo que sería la superficie, ¿ok? Bien, bueno, acá lo que dice, si dejamos una variable fija, por ejemplo, u vale cierto valor, que llamamos u0, todo esto me queda dependiendo de la otra variable, de b. Entonces vamos a decir que es una función, esto sería una función ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamaban estas? Vectorial. Vectorial, bien. Me va a quedar una función vectorial de R a R3, que esto va a ser una curva. Con otro valor de U va a ser otra curva y así. Y cuando hago lo mismo con B, me va a quedar otra función que va a depender de U y así. Y eso es lo que me arma la superficie. ¿Okay? Esto lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Esto de dejar fija una variable y mover solo una. ¿Sí? Lo vamos a usar muchísimo. ¿Okay? Por ejemplo, esta que vimos antes, que era UV y U cuadrado más B cuadrado, ¿no? El dibujo de esto es la famosa copa esta, ¿ok? Paraboloide este, ok. Ahora, digo, si la U vale 1, acá reemplazo todas las U que me encuentro por 1 y me va a quedar 1B, 1 al cuadrado 1 más B cuadrado, ¿no? Entonces me quedó toda una función que depende de B, y si la dibujo, va a ser esta curva, que obviamente está metida en la superficie, ¿ok? Si acá en lugar de 1 hubiera puesto 0, me va a quedar otra curva por acá, y si hubiera puesto menos 1, me va a quedar otra curva, y así, ¿ok? Y si en lugar de fijar la U, fijaba la B, me iba a quedar una curva, pero iba a estar cruzando a esta otra curva, ¿ok? Bueno, la unión de todas esas curvas es lo que me termina armando la superficie. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Pasamos a las otras diapositivas. ¿Está? Acá ya fue. Ahí está. Bueno, ahora ya arrancamos con derivadas, ¿sí? Arrancamos con derivadas y vamos a ir de a poco porque acá también empiezan varias complicaciones, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es repasar la idea, el concepto de derivada de análisis 1, ¿sí? Imaginen esto. Yo les digo, salí de mi casa, no sé, de Buenos Aires, a cierta hora, esa hora, no sé, no importa cuál es, pero tomo como la hora 0, ¿ok? Y ahí prendo el cronómetro y empiezo a contar, ¿sí? Y
En 4 horas llegué, esto me dice la distancia que me alejé del punto de partida, ¿no? Llegué a 400 kilómetros, llegué acá a Mar del Plata, ¿ok? Pongamos que me dejaron pasar, no me hicieron hacer ninguna cuarentena ni nada, ¿sí? Yo les pregunto, hice 400 kilómetros, tardé 4 horas, ¿a qué velocidad iba? 100 kilómetros por hora. Claro, ustedes dicen ibas a 100 kilómetros por hora, y vas bien, ¿ok? Bien. Pero cuando yo les muestro el gráfico, o sea, yo hice esto, ¿sí? Este gráfico que me está diciendo, que en cada momento me dice a qué distancia estaba de Buenos Aires, ¿sí? ¿Ok? Acá a las 4 horas estaba a 400 kilómetros, Mar del Plata, ¿está bien? Bien, ustedes lo que calcularon es esto. Dijeron, bueno, si vos saliste y anduviste siempre a 100 kilómetros por hora, sin acelerar, pero tampoco sin frenar, o sea, no paraste ningún semáforo, en las zonas que son zona urbana no bajaste la velocidad, fuiste todo parejito, a 100 kilómetros, ok, te da que ibas a esta velocidad, ¿sí? O sea, lo que ustedes calcularon es intuitivamente, porque ni lo deben haber pensado, pero lo que uno hace es, dice, bueno, hiciste 400, dividido 4 y vas a 100. Lo que uno está calculando es la pendiente de esta recta roja, ¿sí? Pero la recta azul es la real. ¿Alguien me puede decir qué pasó? Por ejemplo, Por momentos iba menos, pero por momentos iba más de 100. Entonces hace un promedio de 100. claro, por momentos iba más despacio de 100. Y por momentos acá se ve que iba rápido, ¿sí? Aprovechando que acá en esta zona no había muchos radares, ok. Pero, y además me pasó algo más. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? O O acá, sea, retrocediste kilómetros, por así decirlo. claro. Acá uno puede decir, ah, acá paraste, no sé, en un bar, en algún lugar a comprar algo, y después seguiste, y cuando llegaste acá te avivaste que, no sé, que te habías olvidado algo, no sé, el maletín, la billetera, qué sé yo, y tuviste que volver al mismo lugar, ¿sí? Y después saliste y le metiste pata hasta llegar a, ¿ok? Entonces, si uno dice, bueno, a mí me gustaría saber la velocidad más fiel en algún tramo, la que me canta el velocímetro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Dice, bueno, trata de, en lugar de tomar este promedio, trata de tomar un promedio más chico, ¿sí? Entonces, uno agarra y dice, bueno, toma 2 puntos, cualquiera, y la velocidad va a ser la pendiente de esta recta, ¿ok? Y para calcular la pendiente, ¿qué cuenta tengo que hacer? Y la diferencia de las y dividido la diferencia de las x, ¿ok? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? O sea, ¿cuánto te moviste en x? ¿Cuánto te moviste en y? Hace esa división y esa división te va a dar la pendiente de esta recta, ¿ok? Que si yo tomo un intervalo más o menos chico, me va a dar un número bastante fiel de a qué velocidad iba, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta roja la voy a calcular con esta cuenta, ¿sí o no? Digo, esta, ¿quién es? Y la función evaluada en este x1, ok. Y este puntito de acá, ¿quién es? Y la función evaluada en este x0. Bueno, eso restalo y dividilo por quién. La diferencia que hiciste entre x1 y x0. ¿Ok?
¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, la idea es estar viendo intervalos muy chiquitos, en lugar de pensar que este es un valor de X y este es otro, yo puedo pensarlo de la siguiente forma. Este es un valor de X y este de acá es este mismo más un saltito. ¿Ok? Ese salto lo llamo H. ¿Sí? Entonces, este punto de acá, en lugar de llamarlo X1, lo voy a llamar X0 más el salto, más H. ¿Sí o no? Y este va a ser, en lugar de f de x1, f de x0 más h. ¿Ok? Hasta ahí, ¿están siguiendo? ¿Se Sí, les va sí. refrescando la memoria de análisis 1? Claro. Entonces digo, bueno, mira, la pendiente ahora la vas a calcular como f de x0 más h, en lugar de f de x1, menos f de x0, y abajo, cuando haga esta resta, directamente me queda h. ¿Ok? Bien. Ahora yo digo, bueno, quiero que esta h cada vez sea más chica, cada vez sea más chica, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer para que esta h cada vez se vaya achicando más? ¿Qué debería agregarle acá? Hago el límite tendiendo a 0. De h tendiendo a 0. Bien, muy bien, tal cual, tal cual. Entonces digo, bueno, mirá, para achicar la h, hacela tender a 0, ¿ok? ¿Sí? Pregunta, este cálculo de acá me da la pendiente de esta recta roja. ¿Alguien sabe cómo se llama esta recta? Esta roja. Esto es la línea azul es el gráfico de una función. Recta tangente. La recta. Secante. Casi. Secante. La secante, bien. La recta que me corta en dos puntos, así como esta, es la secante. La tangente es la que apenas roza en uno de los puntos, ¿ok? ¿Se dan cuenta? O sea, todas estas son rectas que secantes. Pero esta recta verde, esa sí es la tangente, ¿sí? ¿Y cómo llego, cómo paso de una secante a la tangente? Fácil, haciendo tender el h a 0, ¿sí? Conclusión, la pendiente, o sea, la cuenta que me daría la velocidad instantánea, a cuántos kilómetros por hora iba en ese instante, en ese momento, ¿sí? Sería esto, f de x0 más h menos f de x0 sobre h igual que antes, pero le agrego el límite, ¿ok? Y esto resulta que me da ¿qué cosa? Lo mismo que la derivada en el punto. Es más, esto lo llamo, defino que f' en x0 es esto, ¿ok? ¿Sí? Si yo digo, si este límite existe, bueno, f' en el punto vale eso, ¿sí? Ok, y geométricamente, ¿qué me está diciendo? Y geométricamente me está diciendo que es la pendiente de la recta tangente a esta curva. Ok. Y si lo miro desde el aspecto físico, de los físicos, ¿qué me está diciendo? Y si esto representa cómo fue avanzando un móvil en función del tiempo, bueno, esto lo que me va a representar es la velocidad en ese instante. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Esto era análisis 1, ¿no? Nada, profe. Bien, entonces, genial. Bueno, por ejemplo, acá, esto que hice a mano, acá está hecho un ejemplo con GeoGebra. Por ejemplo, acá tengo
Estas líneas verdes serían la gráfica de la función. Esta es una recta secante, esta es otra, y la roja, que apenas roza acá, esa es la tangente, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Ahora pasamos a análisis 2. Y digo, bueno, tengo funciones vectoriales, ¿sí? Tengo funciones que dependen de una variable, pero en lugar de devolverme una, me devuelven 2 o 3. Un vectorcito en R2 o en R3. Ok. Y eso acabamos de ver que el dibujo de eso, si era continuo, me formó una curva, ¿no? Ok. Bueno, la idea es exactamente la misma porque, digo, si yo tengo una función que depende de t y me devuelve un vector en R3 y esa función es continua, decimos que esa función me parametriza esta curva, ¿sí? Entonces, si yo evalúo esta función en cierto valor de t, que vamos a llamar t0, me hace parar en un punto acá. Y si lo evalúo en otro t, me hace parar en otro punto. ¿Ok? Si yo quiero la diferencia entre estos, o sea, un vector que me dé que me represente este vector, el segmento que me une A con B, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Y lo restan, ¿ok? Pero resulta que A es G de T y B es G de T1, ¿sí? Entonces, si ustedes restan G de T1 menos G de T, me da un vector que me representa este segmento de acá, ¿sí o no? Obvio, ese vector va a estar en el origen, pero no nos importa, ¿sí? Bueno, la idea es exactamente la misma que de análisis 1. Si yo, en lugar de pensar en algún en algún T1 distinto del T0, pienso que es el T0 más un salto, ¿sí? Ese salto también lo voy a determinar con una H, ¿sí? O sea, me paro acá y hago un pequeño corrimiento, ¿ok? Y ese pequeño corrimiento lo evalúo en la función y me va a tirar un punto en R3. Y la resta me va a dar ese vectorcito que me une esos dos puntos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Si dividimos por el corrimiento, me da la derivada en el punto, que no es ni más ni menos que la derivada de cada una de las funciones escalares. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, la derivada de una función vectorial es siempre lo mismo. Nos pasaba con límites, nos pasaba con continuidad, ¿sí? Es pensar cada una de las componentes como funciones escalares, ¿ok? Y les calculan la derivada a cada una y ya está. Y ahí ya tienen la derivada de la función vectorial, ¿sí? A ver, vamos a llevarlo a la tierra esto. Por ejemplo, tengo esta f de t, seno de t a la 2 menos 3, t a la 2 y 2t menos 1. ¿Sí? Digo, bueno, ¿quién sería la derivada de esto cuando t vale, por ejemplo, 0? ¿Sí? Bueno, muy fácil. Agarran y derivan cada una de estas. ¿Ok? Por regla práctica, obviamente. No se van a meter con la definición. ¿Sí? Entonces, digo, ¿cómo me queda la derivada de la primera componente? Coseno de t al cuadrado Sí. menos 3 por Sí, t, por 2t. por 2t, muy bien.
Claro, siempre regla de la cadena, de afuera hacia adentro y de a una por vez. O sea, primero derivo seno, me queda coseno de esto, ahora por la derivada de lo de adentro, ok. Y después viene la derivada de t a la 2, que es 2t, y la de este, que es 2, ok. Conclusión, la función derivada de esto me da una nueva función que vectorial, que es esta, ¿sí? Es esta de acá, ok. Y ahora digo, bueno, lo quiero evaluar en ¿dónde? En t igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto me da evaluado en t igual a 0? Reemplazó la t por 0, ¿sí? Hago la cuenta. 002. 002, bien. 002, perfecto, muy bien. Ok, ¿qué quiere decir este 002? Y va a ser un vector tangente al gráfico de esto, que es una curva, en el punto, ¿en qué punto sería este tangente? En el punto 0. Estoy en R3. Ah, en el origen. No, a ver, ¿alguien más? En lo que sería f de t evaluado en 0. Bien. Ustedes dicen, y en el punto f de 0, ¿sí? Ah, ¿y cuál es f de 0? Y va a ser seno de menos 3, que no sé cuánto es, pero no importa, va a ser un número, 0 menos 1, ¿ok? ¿Está claro esto? Entonces, la derivada, al igual que en análisis 1, en análisis 1 me daba la pendiente de la tangente. Acá lo que me da es un vector tangente, ¿sí? Esto me da un vector tangente, ¿a quién? A la curva. Ok, ¿en qué punto? Y en el punto f de 0, o sea, en seno menos 3, 0, menos 1. Ok. Entonces, si yo quisiera armarme la ecuación de la recta tangente, ¿cómo me quedaría? Acá ya tengo un vector director, ¿sí? Sería lambda por la derivada en 0 Bien. más el punto de paso. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Ok? O sea, una recta en R2, en R3, en R80 es siempre lambda por un vector director más un punto de paso. Ahora, el vector director me lo da la derivada. Y después del punto de paso uso, obviamente, el punto que corresponde. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. ¿De esto quedó alguna duda? Bueno, cualquier cosa pregunten. Otro ejemplo. F de t es t, coma, logaritmo de t. Buenísimo. Coma t al cubo. Ok. ¿Quién es la derivada de esto? Función derivada. 1 sobre t y 3t cuadrado. Bien. 1 sobre t y 3t cuadrado. Perfecto. Ahora les digo, ¿cuánto me da f' en 1? O sea, evaluado esto cuando t vale 1. ¿Cuánto me da? 1, 1, 3. Bien. ¿Qué quiere decir esto? 1, 1, 3. 1, 1, 3. Bien. 1, 1, 3. Claro, ¿qué es 1, 1, 3? ¿Qué va a ser? El El vector director de la recta tangente. Bien, vector director de la recta tangente, ¿en dónde? En el punto 1, logaritmo de 1 que es 0, 1, 0, 1, en ese puntito, ¿sí? O podría decir directamente hacia secas, y es un vector tangente en el punto 1, 0, 1, ¿ok? ¿Hasta ahí todos de acuerdo?
Sí, sí. Bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto es f' en menos 1? Digo, acá tengo la derivada genérica. ¿Cuánto es? 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Pero no tendría que estar eso fuera del dominio de la función original, no tendría que ser Bien. un punto no derivable. Era una trampa esto, ojo. Esto está mal. ¿Sí? ¿Ok? Tengan cuidado. ¿Qué es lo que pasó? Y, ojo, ¿qué estaría diciendo acá? Y que 1 menos 1, 3 es un vector tangente a la curva gráfica de esta función. Ah, ok, ¿en qué punto? Y en f de menos 1, pero ¿qué me pasó? F de menos 1 no existe, ¿sí? ¿Está bien? Así que cuidado con esto. Acuérdense que los vengo molestando con que siempre saquen primero, ¿qué cosa? El dominio. Siempre primero tienen que sacar el dominio de la función antes de hacer nada, porque les puede pasar cosas por el estilo, ¿está bien? O sea, en otras palabras, acá estoy diciendo, sí, la curva esta tiene un vector tangente que tiene esta dirección. No, esta curva ni existe en ese punto. ¿Cómo le voy a poner un vector tangente? ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien. Otro ejemplo. Esto estamos en R2. F de x, seno de x, coma, valor absoluto, módulo Sí, de profe. x. Ok. ¿Cuánto vale f' cuando x vale pi? F' cuando x vale pi. Menos 1 pi. Menos 1. El menos 1 estoy de acuerdo. El pi no me convenció. 1. Perdón. Menos 1, 1. Bien, menos 1, 1. Alguien dice, pará. Como diría Fantino. Pará. Explícamelo para que lo entienda mi tía. Escúchame, ¿qué hiciste acá? Y derivé. La derivada de seno es coseno. Ok. Coseno de pi me da menos 1. Genial. Ahora, ¿cómo derivaste esto? Fácil. Alrededor de pi la x es positiva. Entonces le saco las barritas. La derivada de x es 1. ¿Sí o no? Ok. Bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto me da f' menos pi sobre 2? ¿0 menos 1? 0 menos 1, bien, claro. De nuevo, hice coseno, el coseno de pi sobre 2 me da 0, y como alrededor de menos pi sobre 2 la x es negativa, para sacarle las barras le tengo que enchufar un menos adelante. Entonces la derivada de menos x me queda menos 1. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Y esto me está diciendo, mirá, en el punto, por ejemplo, este de acá arriba. En el punto, ¿en qué punto? ¿En qué punto estaría hablando cuando x vale pi? En el 0 pi. Exacto, bien. En el punto 0 pi, esto que es una curva, tiene este vector como tangente, ¿ok? Miren que esto se lo preguntan, o sea, les va a aparecer en 10 millones de ejercicios, así que si no entienden, me dicen, ¿sí? Ok, ¿y esto otro que me está diciendo? Lo mismo que esto, ¿no? Pero en otro punto, ¿en qué punto sería?
En menos pi sobre 2. Ojo que el punto va a estar en... Sería en el menos 1, el menos 1 pi sobre 2. Sería bien en menos 1, porque seno de menos pi sobre 2 me da menos 1, y módulo de menos pi sobre 2 me da pi sobre 2, ¿sí? Esto me está diciendo que en ese punto, menos 1 pi sobre 2, tengo un vector, la curva tiene un vector tangente cuya dirección es 0 menos 1, ¿sí? Ah, genial. Ahora les pregunto, ¿cuánto es f' en 0? ¿1, 0? No existe. Cerquita, ¿eh? No existe, ¿no? Claro. El problema que digo, esto, la primera componente no tiene problema, pero esta sí. ¿Por qué? Porque alrededor del 0, la x para un lado es positiva y para el otro es negativa. Eso no me pasaba acá, ¿sí? Entonces, si hago la derivada mirando por un lado me da 1 y por el otro lado me da menos 1. Entonces no existe el derivada de esto en x igual a 0. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien. Vamos a algunos ejemplos que son como los que figuran en la guía. ¿Sí? En la guía, ya la guía 3, ¿no? Tengo una función vectorial que es partida. ¿Qué me está diciendo? Me dice, mirá, si la x vale 0, la función te devuelve 1, 0. Y para cualquier otro número te devuelve esto. Haces la cuentita y te devuelve esto de acá. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero ver la derivada de esta función en x igual a 0. Si existe, no sé si existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían acá? O sea, si yo les pregunto, a ver, ¿cuánto es la derivada, no sé, en x igual a 3 medios de pi? Ustedes agarran y dicen, derivo esto por regla de práctica, ¿sí? Y chau, y después se evalúa y se acabó, ¿ok? Pero, Habría que derivar por definición. bien, cuando uno le pregunta, ¿cuánto vale la derivada en 0? Como es justo el punto problemático donde esto se me corta, se me divide, entonces debería utilizar la definición. Ahora, ¿cómo la voy a usar? Y la idea es que lo pueden hacer todos juntos, pero medio se van a hacer un lío. Entonces, les recomiendo... Sí. Decime. Bueno, ahí quedó silencio. Decime después cuando quieran. Yo lo que les recomiendo es que miren cada una de estas por separado, como si fueran dos funciones escalares. ¿Cuál sería una? Y una sería seno de x sobre x y 1, y la otra sería x coseno de 1 sobre x, 0. ¿Ok? Entonces, tendría que hacer esos límites por separado y ver cuánto me da cada uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto les da el primer límite? A ver, acá lo tengo escrito. ¿Cómo sería? Acá sí tengo que aplicar la definición. No me queda otra. Y sería el límite cuando h tiende a 0 Bien. de seno de 0 más h sobre 0 más h Bien. menos 1 todo sobre h. Muy bien. Exactamente.
Digo, tenés que tomar este límite. ¿El límite cuál es? Es evaluar la función en el punto más un corrimiento, en el punto, ¿cuál es el punto? Y 0. Si acá el punto problemático, no sé, era x igual a 8, acá iba a poner 8, ¿sí? Ok. Bien, acá el problema lo tiene x igual a 0, entonces, seno de 0 más el corrimiento sobre, cada vez que ven una x, ponen 0 más el corrimiento, ¿sí? O sea, el punto más el corrimiento. Menos la función en el punto. La función en el punto vale 1, ¿ok? Porque estoy mirando solo la primera coordenada, ¿está bien? Todo dividido h, ¿sí? Y ahora me tengo que amacar un poco para tomar este límite, ¿no? Entonces uno dice, bueno, trata de, a ver, esto que está así, trata de unirlo, entonces saco h como un denominador, esta h y esta h la puedo poner juntas como h a la 2, ¿sí? Y esto, si hace entender la h a 0, les va a quedar una indeterminación, pero acá pueden usar ¿qué cosa? L'Hopital. Claro, como depende todo de una sola variable, que en este caso la variable es h, digo, uso L'Hopital. ¿Qué hago? Derivo arriba, derivo abajo y vuelvo a tomar límite. En este caso, ¿qué les va a pasar? Que van a tener que hacer L'Hopital 2 veces, porque les va a quedar, miren, les va a quedar, esperen que escribo, estábamos acá, ¿no? Les va a quedar así. Cuando deriven esto les va a quedar coseno, o sea, les va a quedar límite de h tendiendo a 0 de la derivada de seno, que es coseno, de h menos 1 sobre 2h. Y otra vez, cuando h tienda a 0, coseno de 0 me va a tender a 1, esto me va a tender otra vez a 0, y abajo me va a tender también a 0. Entonces, otra vez tengo que volver a hacer L'Hopital, ¿sí? Y ahí sí, me va a quedar la derivada de coseno, que va a ser menos seno de h sobre 2, y cuando h tiende a 0, eso me va a tender a 0. Entonces, este límite, pregunto, ¿existe? Sí. Sí, existe, me dio un número. Genial. Entonces, hasta acá digo, bueno, la derivada sería 0, y no sé qué viene acá. Tengo que hacer lo mismo con la segunda. ¿Ok? Con la segunda también tengo que hacer el límite de toda esta porquería de acá. ¿Ok? Entonces, a ver, traten de hacerlo un minuto ustedes, a ver si les sale. Este es feo también, ¿no? Porque tienen x acá y x acá. ¿Sí? Miren que esto lo tienen que dominar bastante bien. Si esto no lo tienen fresco de análisis 1, repásenlo porque lo necesitamos después, cuando pasemos a campos escalares, necesitamos manejar esto muy bien. Puede ser que no exista el límite. No existe, bien. A ver, uno dice, pará, ¿por qué no existe? Hago lo mismo que hicimos acá, pero con la componente, la segunda coordenada, ¿sí? Voy a tomar límite de h tendiendo a 0, ¿de quién?
Cada vez que vea una X voy a poner 0 más H. Por coseno de 1 sobre B una X, 0 más H. Menos, ¿quién? La función en el punto, que ahora vale 0, todo dividido H, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas H se me simplifican, ¿ok? Y me quedó que es límite de H tendiendo a 0 de coseno de 1 sobre H. Pero esto, cuando H tiende a 0, esto se me va a infinito, ya sea positivo o negativo. ¿Qué es lo que me hace? El coseno me empieza a oscilar, así como un resorte, ¿ok? ¿Sí? Miren, fíjense un segundito. Vamos a presentar todo. Ahí está. Miren cómo es la función coseno de 1 sobre X. ¿Ven que me hace como un resorte ahí en el medio? ¿Por qué? Porque eso, cuando la X es muy chiquita, eso se me empieza a ir a infinito y empieza a pegar muy rápido las vueltas esas. Y como esto es periódico, ¿sí? Acá por ahí no se nota bien, parece toda una sola cosa, pero es como un resorte todo comprimido, ¿no? Que sube y baja infinitamente, ¿sí? Conclusión, no tengo límite. Ahí, ¿ok? Conclusión, ¿cuál es la derivada en 0, f' en 0? No existe. No existe, claro. Ustedes dicen, una me dio que existía, bueno, tienen que existir todas. ¿Sí? ¿Ok? Ya una que no exista, ya está. Fíjense este mismo ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de acá de poner X hubiera puesto X a la 2? ¿Sí? ¿Qué me habría pasado si acá decía X a la 2? ¿Te Y daba habría 0 por quedado, acordado? claro. Exacto, bien, porque acá me va a quedar un H a la 2, una la iba a simplificar con la de abajo, y si bien este no tiene límite, está acotado. Entonces me quedaba 0 por acotado, me daba 0. Respuesta, ya no puedo hablar más, la derivada en ese caso sería el 0, 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas de esto? Bien, genial. Recta tangente a una curva. Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? La recta tangente la voy a calcular haciendo la derivada, evaluándola en el t que corresponda, ¿sí? Y esto me da el vector director. Eso por lambda más un punto de paso, ¿sí? ¿Ok? O sea que la ecuación es esta. ¿Está bien? Ejemplo, hallar la recta tangente a la curva imagen de f, donde f es esto, en el punto 0,1 menos 2. ¿Sí? A ver, traten de hacerlo ustedes. Total, tenemos un ratito. Tomamos 2 minutos. Una de las cosas que tienen que decidir en estos ejercicios es, ok, ¿quién va a ser el T0? ¿Sí? Porque, ojo, hasta ahora los T se lo veníamos dando, pero acá no me dan el T0. ¿Sí? Lo tienen que sacar ustedes. ¿Cómo lo calculan? Y ustedes dicen, bueno, el T0 tiene que ser
algún valor de t tal que me haga parar en este punto. ¿Ok? Bueno, y de ahí lo sacan. ¿Sí? Andrés, Sí, perdón, ¿cómo habías dicho que teníamos que hacer para sacar T0? claro, a mí me están diciendo, mira, yo quiero la recta tangente en este punto. Ok, bueno, el T0 tiene que ser algún valor de t del parámetro este que me haga parar en este punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ah, Bien, ok, y de ahí, claro. gracias. No, no. Profe, yo creo que yo lo saqué. Puede ser que el vector director sea el 103. Puede ser, primero, ¿cuál va a ser el t? El T es 0. T0, bien. Siempre chequeen, ojo, no se queden con la primera coordenada, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo les hubiera dicho, hallar la recta tangente, bla, 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 en el punto, por decir algo, 0, 1, 3, ¿está bien? ¿Qué me iba a pasar? Que ahí no iba a haber ningún t que me hiciera parar en el 0, 1, 3, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta es no, hay algo mal en el enunciado porque no puedo calcular la tangente la recta tangente en un punto que la curva no pasa por ese punto, ¿sí? Pero si yo les digo 0, 1, 3 y despejo mirando las primeras dos coordenadas, me va a dar que el t vale 0, pero es mentira, no existe un t, ¿ok? Entonces, siempre tienen que mirar las tres. Dicen, seno de ST0 me tiene que dar 0. Ok, ahí yo tengo muchas posibilidades, porque podría ser 0, podría ser pi, podría ser 3pi, no sé. Pero ya mirando la segunda coordenada, digo, T0 al cuadrado más 1 debería darme 1. Listo. De acá saco que tiene que ser 0. ¿Sí? Y siempre chequeen con las otras. Seno de 0 me da 0, sí, ok. Esto me da 1, y si t vale 0, esto me da menos 2. Perfecto, entonces el t0 va a ser 0. ¿Sí? Después lo que hacen es derivan esto y simplemente reemplazan ese valor de t, que era 0, en la derivada. Y ya tienen la dirección, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la dirección por el lambda más el punto de paso que era 0, 1, menos 2. ¿Sí? Con lambda perteneciente a los reales. ¿Ok? Y nunca se olviden de, de escribir acá X rayita o X y Z, ¿ok? ¿Sí? Porque si no escribo esto me queda así suelto, no es nada. ¿Está bien? Bien, Profe, perdón, ¿podés repetir de nuevo de dónde sale el 0? ¿de dónde sale el 0? Sí.
a mí me están diciendo, tengo que calcular la recta tangente a la curva imagen de esto, que no tengo ni idea cómo es la curva, qué sé yo, una cosa, no sé, en un punto, ¿sí? O sea, la tangente en ese punto, el punto me dicen que es 0, 1, menos 2, pero como este punto es un punto de la curva, digo, bueno, seno de t ¿sí? Seno de t0, ¿no? Coma, t0 cuadrado más 1, ok, coma, 3t0 menos 2, ¿sí? Esto debería ser igual ¿a quién? Y al punto 0, 1 menos 2, porque me están diciendo, yo lo quiero en este punto, y se supone que es un punto de la curva, ok. Bien, entonces, igualan coordenada a coordenada. O sea, la primera de acá tiene que ser igual a la primera de acá, la segunda tiene que ser igual a la segunda, y la tercera igual a la tercera. ¿Ok? Y de ahí despejan, de alguna de las dos despejan, perdón, de alguna de las tres despejan, ¿sí? Y después chequean de que ande bien en las otras dos, ¿sí? Yo de acá, mirando esta, que t0 al cuadrado más 1 tiene que ser igual a 1, o sea que t0 al cuadrado tiene que ser 1 menos 1, 0. Entonces digo, t0 vale 0, y después lo reemplazo acá y chequeo efectivamente que me dé, que todo me da ok. Sí, porque seno de 0 me da 0, y 3 por 0 menos 2 me da menos 2. Ok. ¿Sí? De ahí saco el valor de t. Después lo que hago es derivar y evaluar en este valor de t y listo. Ya tengo un punto de paso y tengo el vector tangente, el vector director. ¿Sí? Y ya con eso me lo armo. Genial, gracias, Dani. De nada. ¿Por qué no sería evaluar la función en el punto dado? Mercedes, no te entendí. Vos decís hacer f de 0, 1 menos 2, ojo, Mercedes, tené cuidado, porque f, ¿qué es lo único que aguanta? Un solo número, acá me están pasando 3, un vector me están pasando, ¿sí? No puedo meter esto acá adentro, ¿sí? O sea, además lo que me están diciendo, como la curva está en el espacio de la imagen, ¿sí? La curva es la imagen de esta función. Y si este es un punto de la curva, tiene que pertenecer a la imagen. ¿Está bien? Claro. Bien. Bueno, les quedó esto, ¿sí? Otra cosa que está muy relacionada, me dicen, el plano normal a una curva, ¿sí? Plano normal a una curva. Ojo, porque después hay muchas cosas que uno se confunde porque van a tener plano tangente, recta normal. Son todas cosas que suenan muy parecidas, pero son todas distintas, ¿sí? El plano normal en un punto, ¿no? A una curva, es un plano que la pincha la curva en forma perpendicular, o al revés. Ustedes pueden pensar que la curva corta el plano en forma perpendicular, ¿no? Por ejemplo, la curva es esta celeste, ¿sí? Y el plano es este, ¿está bien? Alguien dice, pero ¿cómo algo que es curvo puede ser ortogonal o perpendicular a un plano? Bueno,
porque en ese puntito la curva es prácticamente una recta, ¿sí? Y además lo pueden pensar de otra forma. Dicen, bueno, espérate, la tangente de la recta, que es de la curva, que es esta amarilla, esa es la que tendría que ser perpendicular al plano, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, ¿quién es esta amarilla? ¿Qué cosa es de la curva esta amarilla? Tangente. Es un vector tangente, exacto. Pero como es perpendicular al plano, al mismo tiempo, ¿qué me sirve? De normal al plano. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, digo, vos, si necesitas calcular el plano normal a una curva en un punto, calculá lo mismo que hicimos recién. Calculá la derivada, evaluala en el punto S, en el t que corresponde, y ahí ya tenés un vector tangente que al mismo tiempo te sirve de normal del plano. Ok. Así que ya teniendo la normal ya está. ¿Sí? ¿Cómo era que habíamos visto, no sé, en la segunda o tercera clase, la ecuación del plano? Era normal por un x y z igual a normal por un punto de paso, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto ténganlo anotado, ¿sí? Bien, ahora, la normal, estamos diciendo que es la misma derivada evaluada en el punto. El x y z es x y z, y del otro lado, como normal, vamos a poner esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, en este ejercicio que hicieron antes, en este mismo punto, yo les digo, bueno, calculen la recta tangente. Una ecuación de la recta tangente es esta, ok. Y ahora les digo, y calculen una ecuación del plano normal a esta curva en este mismo punto. ¿Qué dirían? A ver. Sería x más 3z igual el producto escalar entre p y la normal. Tal cual, perfecto, ¿se entendió? Digo, este mismo que calculaste antes, que te servía de vector tangente, también te va a servir de normal. Entonces haces x y z por esto igual a 1,03 por el punto de paso que es este. ¿Ok? Por lo tanto, me va a quedar x, se me va la flechita, x más 0 más 3z igual a, cuando haga el producto escalar, me va a quedar 0, 0, menos 6. ¿Sí? Respuesta, el plano normal va a ser x más 3z igual a menos 6. ¿Ok? ¿Alguna duda? Puede ser que ¿Cómo? Sí. en el plano, por ejemplo, y la curva. No, perdón, el plano y la normal y tengamos que sacar la curva. Perdóname, no te escuché bien. ¿Cómo me dijiste? ¿Es posible que en algún ejercicio nos den, por ejemplo, la ecuación del plano y la ecuación de la, bueno, sabiendo cuál es la normal? Entonces, tenemos que sacar la curva. Claro, no, porque no te puede pasar eso, porque ¿cuántas curvas hay que pinchan a este plano? Infinitas, claro. Porque digo, esta es una, pero puede haber otra que tenga la misma tangente, pero tenga otra forma, ¿sí? Y justo ahí también pincha perpendicular. Entonces eso no te puede pasar. ¿Ok?
acá, fíjense, la recta está amarilla, si la miro con respecto a la curva, es la tangente. Si la miro con respecto al plano, y es una normal. ¿Está bien? Había una chica que no sé qué quería preguntar. Decime. Sí, no entendí bien de dónde salió el -6. Ah, normal por el punto, ¿sí? Ok. La ecuación del O plano. sea, usamos la anterior, o sea, 1,03 y 0,1 menos 2. Espérate. Espera que escribo. La ecuación de un plano cualquiera era, teniendo la normal, era normal por escalar x y z igual a normal por el punto de paso. Hasta ahí vamos. Esta era la ecuación de un plano cualquiera. ¿Sí? Ahora, la normal era el vector tangente. Y el vector tangente sabíamos que era 1, 0, 3. ¿Sí? Ok. Y esto es x y z. Ok. X y z. Ok. Ahora, cuando haga este producto me va a quedar x más 3z. Y de este lado, otra vez tengo 1, 0, 3. Y este punto de paso me habían dicho que era, no me acuerdo, ¿cómo era? 1, 0, era, o 0, no, 0, 1 y menos 2. bien. 0, 1 y menos 2. Y bueno, hago 1, 0, 3 por el 0, 1 menos 2. Perdón, que este es un 1. Y cuando haga este producto escalar me queda 0 más 0 y más 3 por menos 2 menos 6. ¿Está bien? Sí, ahí ya entendí. Gracias. Claro. No, de nada. Genial. Bien. ¿Alguna duda de este? ¿Quedó todo claro? Bueno, unas cositas más de curvas y ya los dejo tranquilos y ya estamos bien con los temas bien al día. A mí me dijeron que si yo tengo una función que depende de una sola variable y me devuelve un vector, que este vector puede estar en R2, en R3, en R87, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar siempre en R2 y R3, ¿ok? Y si esta f es continua, decimos que si el parámetro, ¿sí? En este caso nosotros lo estuvimos llamando t, ¿no? Si el parámetro se mueve en un intervalo cerrado, ¿ok? De A hasta B, la imagen de f decimos que es un arco de curva, ¿ok? Un arco de curva, ¿está bien? Y como es un pedacito de toda la curva, ¿sí? Bien, ahora, otra definición. Si me pasa que cuando yo evalúo la función en uno de los extremos y evalúo en el otro y me da exactamente lo mismo, decimos que la curva es cerrada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como que pega la vuelta y vuelve al mismo lugar. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es curva cerrada. Si me pasa que hay dos valores de t
que me devuelven exactamente lo mismo, me hacen parar en el mismo punto, salvo que esos dos valores no sean los extremos, ¿sí? Salvo que no sean los extremos. Son los extremos, no les llevo el apunte. Pero si no son los extremos, algún valor en el medio, decimos que ese punto va a ser un punto múltiple. ¿Ok? Y ahora con dibujos se va a entender todo mejor. ¿Sí? Y por último, decimos que una curva es una curva simple si no tiene puntos múltiples. ¿Sí? ¿Ok? Yo les dije por último, pero había una más. Y además una curva es plana porque hay por ahí algún ejercicio que me dicen demostrar que esta curva o verificar si es una curva plana. Una curva plana es que toda la curva la puedo meter adentro de un plano. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes miren la mesa donde estén apoyados y digan, bueno, si yo puedo dibujarte una curva ahí y no se me sale de la mesa, es plana. ¿Sí? Si viene un pedacito por la mesa y después se me va para arriba o para abajo, ya está, esa no sería plana. ¿Okay? Cuando no es plana decimos que es alaviada. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos algunos gráficos para hacer más claro estas definiciones. Este es un arco de curva simple. ¿Sí? Simple. ¿Ok? Este de acá, fíjense que este puntito es un punto múltiple. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque dos valores de t distintos me hacen pararme en el mismo punto. ¿Ok? Y este de acá decimos que es un arco de curva cerrado. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿sería simple o múltiple? Este. Simple. Bueno, la realidad es que no lo sabemos. Podría ser simple o podría ser múltiple. No lo sabemos. ¿Sí? Ahora se va. Una pregunta. Sí. En ese, por ejemplo, el punto múltiple, ¿no Sí. dejaría de ser función? No, Me estoy confundiendo. porque ojo, la función depende de una variable y me tira un valor, un vector que puede estar en R2 o en R3, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, mirá. Ya entendí, ya entendí. ¿Entendiste? Claro. Por ejemplo, miremos esto. No sé. F de t me devuelve t a la 2, t a la 6. ¿Sí? Bueno, f de menos... Esto es función, sí, claro, es función. Ahora, f de menos 2 me va a devolver lo mismo que f de 2. ¿Sí? O sea, me va a devolver... Claro, me va a devolver en ambos casos 4, 8, 16, 32, 64, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora este va a ser un punto, este de acá va a ser un punto múltiple. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, de nada. Y les decía que no sabemos, porque mirando el dibujo no sabemos si esto da justo una vuelta o da más vueltas, porque no lo sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esta función, f de t, coseno de t, seno de t, con t que va de 0 a pi. ¿Sí? Les pregunto, ¿esto qué sería? Media circunferencia. Media circunferencia, bien.
Entonces sería un arco de curva simple, múltiple, cerrado, no cerrado. Simple. Simple, porque tengo la mitad de la circunferencia. Bien. Este otro, que es la misma o sea, lo mismo, pero le varía el parámetro de 0 a 2pi, ahora sería la circunferencia entera. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿este cómo es? Cerrado. Este es cerrado, pero ¿es simple o es múltiple? Y es múltiple porque incluye 2pi. No, pero ¿se acuerdan que dijimos no cuenta? A ver, me pasé. Acá. Dijimos no cuenta si son los extremos. Ah, ok. ¿Ok? Como justo se pisa en los extremos, esto sigue siendo simple, porque solamente el punto múltiple sería justo en el extremo, pero eso no los cuento. ¿Está bien? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, antes de ver esta, digo, imagínense que escribo otra función, h, que es coseno seno, pero t ahora va de 0 a 3pi. Esa también va a ser cerrada, pero también va a tener algunos puntos que son múltiples, ¿se entiende? ¿Ok? ¿Sí? Y viendo el dibujo, yo no me doy cuenta si la curva la dibujé una sola vez o la dibujé 20 veces. ¿Está bien? Por ejemplo, coseno de 2pi, seno de 2pi, con t de 0 a 2pi. ¿Qué me pasa acá? ¿Cómo sería el dibujo de esto? Una circunferencia. Igual, exactamente igual que el dibujo de este. Y uno dice, pero ¿en qué se diferencia con este? Se diferencia que este da 2 vueltas y este da una sola. ¿Sí? A ver, si yo lo voy viendo en el momento en que se van dibujando, ¿está bien? En el momento en que se van dibujando, y t, no sé, son los segundos, este va a ir al doble de velocidad que este otro. ¿Sí? Pero una vez que está dibujada la curva, son exactamente la misma. ¿Sí? Es más, acá me armé para que vean, en el primer gráfico va a ser según esta parametrización. En el gráfico de abajo va a ser según esta, y en el gráfico de arriba del lado derecho va a ser, la parametrización va a ser al revés. A la X le asignás seno y a la Y le asignó coseno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada preguntaban, ¿es lo mismo? A los efectos de ver la figura ya dibujada, es exactamente lo mismo. Pero si la observo mientras se van dibujando, fíjense que en ese momento no son iguales. ¿Por qué? Porque una arranca de un lugar, otra arranca de otra, una va para un lado y la otra va para el otro lado, ¿sí? Y esta va más rápido que las otras, ¿está bien? Si se fijan ahí, ven que esta va para acá y esta va para acá, y esta ya está terminando cuando las otras apenas dibujaron la mitad, ¿se ve? ¿Ok? ¿Se entiende esto? Esto, si ustedes quisieran dibujar, o sea, si ustedes quieren que la curva se vaya dibujando en ese momento,
¿sí? Para que ustedes la puedan observar. Pueden hacer esto, pueden agarrar y decir en GeoGebra, dicen, bueno, le enchufo un parámetro, lo que se llama un deslizador, una cosa así, ¿no? Dicen, un parámetro que se me va a ir moviendo, este parámetro, ¿sí? Ponen A y chau, se los crea automáticamente. Entonces, acá, por ejemplo, pongo curva y pongo, por ejemplo, coseno de t, coma, miren, vamos a hacer esto. Si escribo acá curva, fíjense que me sale, ¿qué curva, o sea, qué parámetros querés pasarle? Bueno, esto. Me dice, pasarle dos expresiones, por ejemplo, coseno de t, seno de t. El parámetro digo que va a ser t. El valor inicial voy a arrancar en 0 y el valor final va a ser el valor de esta A. ¿Ok? Ahora yo lo que tendría que hacer es esta A que va de menos 5 a 5, cambiarle ahí, cambiarle en propiedades y decirle que va a arrancar en 0 y que va a terminar, por ejemplo, en 2pi. ¿Ok? Y acá le puedo dar la velocidad para que se dibuje a cierta velocidad, no importa. Y acá le puedo decir que se dibuje una sola vez. ¿Sí? Bien. Fíjense, si yo lo doy a correr esto, se me empieza a dibujar la curva ahí. ¿Ok? Y la curva va pegando toda la vuelta. ¿Sí? Hasta llegar ahí. Bárbaro. Ahora, si yo acá, en lugar de t, le pongo 2t, ¿sí? Y lo vuelvo a correr, primero, fíjense que va mucho más rápido. Y segundo, fíjense que cuando llega ahí, se sigue dibujando. Lo que pasa es que como ya está dibujado, no nos damos cuenta, pero si esto fuera una pista y hay un autito dando vuelta, ese autito estaría dando 2 vueltas. ¿Entiende? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna duda de esto? Nos quedan 10 minutos. ¿Aguantan la cabeza de ustedes? ¿Aguantan 5 minutos más? Si no, cortamos acá. Bien. ¿No? Bueno. No, ya no dan más, ¿no? Están re quemados. Bueno, nos quedó un puchito, lo terminamos, si quieren, la semana que viene. ¿Sí? No es mucho que nos quedó. ¿Ah? Así que... Gracias. No, de nada, nos vemos. Andy, ¿podés después pasar el PowerPoint, por favor? Al Sí, Telegram? claro.